Una semana más abrimos nuestro rincón de psicología y lo hacemos de la mano del profesional Enric Valls. Bienvenido a nuestro plató un día más. Un gran placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros y acercar la psicología. Y vamos a tratar un tema que ha sido propuesto por la audiencia, las críticas. ¿Cómo afrontar las críticas? Es decir, todos cometemos errores, es el día a día, pero hay que saber afrontarlo. ¿Cómo lo hacemos? Sí, perfecto. Precisamente durante estas semanas he recibido más de 300 mensajes de personas que me preguntaban o que nos preguntaban también cómo gestionar las críticas. Y antes de nada debemos explicar que las críticas, siempre que sean constructivas, pueden ser y deben ser bienvenidas cuando tienen un fin de mejorar y cuando siempre estén bajo el respeto y la educación. Pero aquellas críticas destructivas son las que no podemos permitir. De hecho, esas críticas nos pueden generar moratones emocionales y heridas que si no las gestionamos, las arrastramos. De hecho, después de 20, 30, 40 años hay personas que siguen teniendo presente esas palabras, esas heridas que en un momento determinado les dijeron. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Que nuestra sociedad ha normalizado las críticas, normaliza y ve como algo normal. Y no podemos permitir o no debemos de permitir ese tipo de frases o incluso acusaciones o, digamos, acciones que nos señalan con el dedo. De hecho, la burla, las humillaciones, incluso la humillación, la difamación, todos esos son características de las críticas. Lo primero que tendríamos que discernir es entre una crítica constructiva y una crítica negativa. Es decir, bueno, habría que saber filtrar esto, en qué momento y qué tipo de crítica, porque si no la apreciamos, no sabemos delante de qué tipo de crítica estamos. Efectivamente, Miguel Ángel, nosotros debemos de discernir que la persona, es decir, lo que me están diciendo me lo están diciendo de una forma adecuada, con respeto, con educación, con una finalidad. Entonces yo ahí sí que tengo que aceptarlas e intentar mejorar. Porque conectamos con otro de los programas que hablábamos, de la autoestima. El que tiene una buena autoestima reconoce en qué es bueno, en qué no es tan bueno y hace todo lo posible para mejorar. Insisto, la crítica destructiva es lo que no debemos de permitir. Pero antes, para entender cómo funciona la finalidad de la crítica, debemos de visualizar a quién tenemos delante cuando nos están criticando. Vamos a ver, la crítica o la persona que nos está criticando tiene una finalidad, que es tener poder sobre nosotros. No hay más, quiere tener el control sobre nosotros, quiere ganar o tener el poder contra nosotros. Y utiliza una técnica muy conocida que es poner un cebo y que la otra persona pinche o, digamos, coma o agarre ese cebo. ¿Cómo lo hace? Pues primero te dice un insulto, una crítica o una palabra, una herida, y según tú cómo reacciones, pues verá la persona que te está criticando si has mordido el anzuelo o no. Es decir, si lloras, la otra persona ha conseguido o tiene el poder. Si te inhibes, es decir, si te haces pequeñito, la otra persona tiene el poder. Si reaccionas de una forma conciliadora, pues sí, permíteme, pues no, tal, la persona que hace la crítica ha conseguido el poder, porque te está generando una reacción emocional de forma que uno le va dando vueltas y al final uno ataca o incluso puede estar irritable con las personas más cercanas, porque no ha asumido esa crítica. Pero sobre todo, ¿por qué nos afectan tanto las críticas? Porque no nos las esperamos. Cuando a alguien le hacen una crítica, uno se queda en shock, no se espera esa crítica. Por lo tanto, el factor sorpresa es clave para que la otra persona tenga ese poder hacia nosotros. De hecho, luego un poquito más tarde, si te parece, daremos unas pautas de cómo gestionar esa crítica. Pero, sobre todo,
debemos tener presente de que cuando reaccionamos de forma negativa ante esa crítica o, insisto, inhibimos la parte emocional, la otra persona ha conseguido el poder. De alguna manera, lo primero que tendríamos que delimitar es que si esa crítica está fundamentada sobre una base real o sobre una base de sugestión de la persona que hace la crítica. Efectivamente. Debemos de también visualizar que cuando nos critican no nos lo tenemos que tomar como algo personal. La persona que nos está criticando tiene tres acciones. Una, nos está criticando porque está proyectando en nosotros sus miedos, sus inseguridades y sus temores. Dos, nos está criticando porque se ve reflejado en nosotros mismos sus inseguridades, insisto. Es decir, cuando ve en la otra persona debilidad, y la persona que está haciendo la crítica se ve reflejada en esa debilidad. Y como no lo soporta, es decir, es como un espejo, tiene que someter a la otra persona para poder gestionar ese malestar. Y la tercera es porque ve en el otro algo que él o ella no tiene, que es la envidia. Y entonces es como, no tengo eso, pues yo te ataco. Sobre todo, no nos lo tomemos como algo personal, porque no es hacia ti, sino es hacia esa misma persona que está proyectando en ti. Ya sabes que Miguel Ángel me gusta mucho contrastar todo esto a través de los estudios y de personas significativas en la psicología, y un psicoanalista inglés comentaba el teorema de los 3 tercios. ¿Y esto qué significa? Para aceptar y asimilar las críticas. De todas las personas que te conocen, el primer tercio les vas a caer bien, van a estar súper cómodos contigo y vas a ser maravilloso. El segundo tercio les vas a caer mal. Y el tercer tercio, sin conocerte personalmente, va a opinar de ti. Por lo tanto, cuanto antes asumamos que hagas lo que hagas, siempre te van a criticar, mucho antes tendrás esa tranquilidad y ese bienestar emocional. Por lo tanto, tenemos 2 tercios complicados. Bueno, sí, sería una manera de verlo, ¿no? Es decir, sé que van a estar siempre esos 2 tercios, por lo tanto, cuanto antes lo acepto y lo asimile y lo normalice, mucho mejor. Por lo tanto, lo primero que debemos tener claro es que en estos casos, cuando se nos critica, posiblemente diga más siempre de la otra persona que de nosotros. Correcto, efectivamente. Confirma lo que acabamos de comentar, ¿no? Es decir, la persona está proyectando, no te lo tomes como algo personal. Mira, ¿sabes que me gusta también el significado etimológico de las palabras? Y precisamente el otro día, preparándome esta entrevista, vi que la palabra ofensa del griego significa trampa. Y la palabra burla del griego significa partir en dos. Entonces, la persona que nos está ofendiendo o nos está intentando burlarse de nosotros, lo que intenta es tener poder sobre nosotros. Por lo tanto, no vamos a permitir ese poder o no vamos a darle el beneplácito de ese poder. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? Entendemos que cuando a uno le están criticando, insisto, como no se lo espera, el factor sorpresa a uno le pilla desprevenido. Por lo tanto, para afrontar eso, primero, no nos lo tomemos como algo personal. Segundo, ten preparados varias frases. O sea, ten preparadas varias frases que la puedes tener en el bolsillo y en un momento determinado que te pille en shock, decirlas. Es decir, actuar de forma asertiva. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, cuando nos estén atacando, nos estén diciendo, podemos decir, no estoy de acuerdo, gracias. Uy, pero es que, fíjate tú, es que esto no estoy de acuerdo, lo haces mal, no estoy de acuerdo. Incluso podemos poner la mano así, no estoy de acuerdo. Ya, pero es que esto no estoy de acuerdo. Es decir, el tener esa frase y el incluso proyectar la mano, estás diciendo, hey, no invadas mi espacio personal. Después, otra de las frases es, lo voy a tener en cuenta. Oye, es que esto, fíjate tú, has hecho mal, has recogido mal la mesa, lo voy a tener en cuenta. Ya, pero es que eres un burro, eres una burra, esto, fíjate, lo voy a tener en cuenta.
Además, cuando nos están atacando y nos están diciendo frases como fíjate tú, esta nota de prensa la has hecho mal porque deberías haberlo hecho de esto o del otro, tú tienes que quedarte con aquello ignorando los insultos previos. ¿Qué estás generando ahí? ¿Qué está haciendo la otra persona? Poner límites, y el poder no lo tiene la otra persona. Por lo tanto, habría que crear unas pautas para aprender a responder de la forma más adecuada a las críticas. ¿Cuáles serían las pautas? Sí, estas que estamos comentando, otras también podría ser el posponer, es decir, bueno, esto que me estás diciendo me lo puedes decir perfectamente, pero no estoy de acuerdo. Y por lo tanto, me estás agrediendo verbalmente y no me lo merezco. Entonces, cuando te tranquilices, hablamos en otro momento. Posponer la situación, porque cuando uno está actuando de forma agresiva, no hay reflexión. Por lo tanto, antes de asumir y estar 10, 15 minutos, 20 minutos soportando eso, uno coge y se marcha. Cuando te tranquilices, hablamos. Otra de las formas es el ignorar. Ignorar siempre y cuando no nos afecte emocionalmente. Pues a veces no hace falta entrar en debates o en reflexiones porque es innecesario, ¿no? Es un mal gasto de energía. De todas maneras, sí que habría a lo mejor que tener en cuenta que debemos personalmente aceptar que tenemos el derecho a equivocarnos. Y después tenemos liberarnos de una necesidad de aprobación de todo el mundo. Es decir, no tenemos la necesidad de que todo el mundo diga exactamente que lo hacemos bien. Y por último también, yo creo que habría muchas veces cuando recibimos esa crítica, di si a lo mejor estoy equivocado, pedir más explicaciones sobre el punto de vista del otro para ver si realmente detectamos algo allí. Pedir explicaciones, pero con la finalidad de que sea objetivo y que quieras tú mejorar. Es decir, lo que no hay que caer es intentar convencer o intentar debatir. Es decir, vale, yo acepto esto que me estás diciendo, pero sé más concreto. ¿En qué puedo mejorar? Sé más concreto. Porque cuando uno es más concreto y pone el foco en algo más, digamos, más directo, la otra persona puede cambiar. Pero si es algo banal, algo genérico, lo que ahí interpretamos es que nos quieren hacer daño. Por lo tanto, no intentar convencer a la otra persona para cambiarle esa opinión. Es intentar, acepto, reconozco, ¿en qué puedo cambiar? Sí, pero ¿cómo crees que lo puedo hacer? Es intentar, ya te digo, debatir, pero siempre con un fin. Y también, no lo hemos hablado, pero el reírse, el tomar las cosas con humor, el tomarse las cosas con humor y con ironía es perfecto para la otra persona descolocarla. Por ejemplo, el otro día una persona me lo decía un paciente, dice, el otro día estaba yo en el trabajo y una persona me dijo, es que estás calvo. Y en vez de decir, pues sí, estoy calvo, o lo siento, tal, no, o estoy haciendo algo para mejorar, dijo, no es que esté calvo, es que me está creciendo la cara. Es decir, es el tomarse las cosas con ironía. O es que estás gorda y dices, sí, estoy embarazada de McDonald's. Quiero decir, es responder a los insultos con humor o con ironía para descolocar a la persona que tenemos delante. Estamos hablando sobre todo de críticas destructivas, pero también habría que hablar de que la crítica para la persona es necesaria para poder crecer. También tenemos que saber afrontar esa crítica necesaria, ¿no? Sí, siempre y cuando uno no se lo tome como algo personal, siempre y cuando nos respeten y nos lo digan con educación. Siempre y cuando cuiden la comunicación verbal y no verbal, porque la no verbal también dice mucho, que es cómo nosotros actuamos, la postura, pues si me lo está diciendo de una forma agresiva, si el tono de voz es alto. O sea, todas estas cuestiones las tenemos que también ser conscientes. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, por las redes sociales, no observamos la comunicación no verbal o verbal. Sí que vemos o leemos, mejor dicho, lo que nos están diciendo. Y aquí hay un aspecto que también lo podemos mostrar a nuestros espectadores, que es la prosodia. La prosodia es la entonación que pone uno ante un texto que no tiene ni voz ni tampoco escucha. Es decir, a veces no es lo mismo decirte, qué tonto estás, que, eres tonto, ¿no?
o qué tonto estás. No es lo mismo, cambia mucho, pero la prosodia es la interpretación que uno tiene. Entonces, muchas veces reflejamos nuestro estado emocional en esas frases, pero sobre todo no nos lo tenemos que tomar como algo personal. Lo que me está diciendo tiene un fin, que es mejorar, cambiar, aprender, bienvenido sea. Lo que me está diciendo es la intencionalidad de hacerme daño, quiere tener una reacción emocional, me está poniendo el cebo que quiere que muerda, no entro y por lo tanto no voy a caer en su trampa. Realmente, si queremos cambiar y mejorar el aspecto que nos han dicho, ¿deberíamos comunicárselo a la otra persona? Es decir, por ejemplo, con un tiene razón, no volverá a ocurrir, ¿es suficiente? Claro, tiene razón uno volver a ocurrir, ahí estamos dándole la razón a algo que realmente me están diciendo de forma destructiva. No sé qué dices, vamos a ver, siempre y cuando observemos que nos lo están haciendo y diciendo con la mejor de las intenciones, sin faltarnos el respeto, con un fin y con un objetivo, insisto, bienvenido sea. Si lo que nos están diciendo eres un imbécil y uno dice no, tienes razón, lo siento, quiero cambiar, ahí estamos actuando de forma que la otra persona tiene el poder. Por lo tanto, ahí no debemos entrar. Acordaos de poner o decir frases, mantener distancia, ignorar, tomárselo con humor o incluso responder de forma que la otra persona no nos someta. Pues mira, esto que me estás diciendo no estoy de nada de acuerdo y es tu opinión y no es la mía. Por lo tanto, te pido que lo respetes. Por ejemplo, sería una frase, ¿no? Realmente, si no manejamos correctamente la situación esta, la situación de crítica, evidentemente el gran perjudicado siempre va a ser, o la gran perjudicada va a ser la autoestima, es decir, que la vamos a menospreciar y va a caer en barrena. Efectivamente, es que esas críticas destructivas o esas palabras nos generan heridas emocionales, nos generan dolor, nos pueden generar depresión, nos pueden generar estrés, ansiedad constante, porque no son inocuas. Y entonces eso es lo que está generando, ya te digo que hay personas que hemos visto en consulta que cuando estás interiorizando o haciendo un trabajo personal, de repente la persona te verbaliza que en un momento de trabajo o en un momento personal, en la infancia o en pareja o en la adolescencia, vivieron un sometimiento o vivieron críticas. De hecho, una persona me comentaba que tenía muy marcada una situación en la que el profesor le dijo 2 o 3 frases delante de todos los compañeros y que eso no se lo podía quitar de la cabeza. Era como que no valía nada y que siempre iba a ser una fracasada. Entonces, esas palabras que fueron destructivas sin ningún tipo de finalidad, ningún tipo de argumento, la persona, como no supo gestionarlo, lo arrastró y ahora esa persona tiene 35 años y recuerda ese episodio como si fuese ayer. Por lo tanto, no podemos permitir que personas estén por encima de nosotros o incluso intenten destruirnos a través de palabras sin sentido y sin ningún tipo de finalidad de crecimiento o incluso de empatía, ¿no? De todas maneras, habría que intentar, cuando recibimos esa crítica, no entrar en discusiones con la otra persona para no perdernos en energías tontas, ¿no? Sí, siempre y cuando... Existe algo que en psicología llamáis el banco de niebla, correcto. ¿vale? El banco de niebla, que es coger parte del mensaje, pero gestionándolo. El banco de niebla es, como muy bien hemos comentado, ¿no? El tema de ahora mismo lo que me estás diciendo, el tono de voz que me lo estás diciendo, o me siento agredido o agredida, no estás en condiciones para poder hablar o para poder tener una conversación. Cuando te tranquilices, hablamos. Y uno coge y se marcha. O incluso con la asertividad, lo que decíamos, es el no entres en mi espacio personal. No estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Eso es actuar de forma asertiva. Las críticas hay que tener cuidado con ellas porque pueden venir de amigos, familiares, compañeros de trabajo o de la misma pareja. Con lo cual hay que saber reaccionar de forma tranquila y sobre todo, calculo que empática, ¿no?
Empática, asertiva, incluso también conectando con nuestra parte racional y la parte emocional, es decir, ser fieles a nosotros mismos y no permitir actitudes agresivas ni tampoco actitudes pasivas, es decir, el ceder, el callar, el inhibirse, ni tampoco actuar de forma reactiva, es decir, agresiva. Esto se hace porque lo digo yo, no estoy de acuerdo, porque uno ya se enzarza en una dinámica y en una vorágine que no es para nada sana y saludable. Enric, no sé si quieres añadir alguna cuestión más sobre el tema que hayamos dejado un poco en el tintero, aunque aquí no hay tinteros, pero... Bueno, pues que tengan estas palabras muy presentes, que se tranquilicen, que no se lo tomen como algo personal, que hagan como lo hagan. Siempre va a haber gente que se lo va a tomar como algo personal y es mejor aceptar y asimilar que decir, bueno, pues no se puede contentar a todo el mundo, no se puede agradar, porque no va contigo. Hay gente que proyecta en ti sus miedos, sus temores y sus inseguridades y por lo tanto no te lo puedes tomar como algo personal, no es hacia ti, es la persona que está proyectando en ti sus propios miedos, insisto, y eso calma y tranquiliza y por lo tanto uno lo toma con otra perspectiva y no se lo toma como algo personal. El otro día una persona que se dedica a las redes sociales, es influencer, decía, es que tengo 100 comentarios positivos y de repente hay 2 que no les parece bien y yo ya focalizo en esos 2. Y es algo totalmente normal porque previamente no ha tenido presente todas estas cuestiones que son claves para el funcionamiento de la vida y de la persona. Tengo una amiga que utiliza un hashtag a mí me gusta mucho. Ella no es influencer, pero de alguna manera lo utiliza muy bien y es influencer de todo a 100. Claro, ¿y qué quiere decir con eso? A ver, porque yo, dime. No, realmente es que no tiene ninguna intención de influenciar a nadie, sino sencillamente mostrar su opinión y que la gente que lo quiera lo escuche, lo vea, lo lea y ya está. Mira, yo también lo había interpretado como que todo vale y a quien quiera bien y a quien no, pues es su problema. Muy bien, pues mira, también la compro. Muy bien. Enric, muchas gracias por ser crítico con las críticas y por haber dado un poquitín de luz sobre este tema. Muchas gracias a vosotros por acercar la psicología a las personas y sobre todo por invitarme. Y recuerden, todo lo que les hemos dicho, no se tomen nada a nivel personal, pero si no pueden conseguir esto, vayan a un profesional.